de nosotros somos cubanos, otros se han hecho cubanos, ¿verdad? Por privilegio y por unión, y otros muchos tenemos de otras naciones, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios que hoy podemos tener noticias de allá de Cuba, la obra, y podemos recibir de este pastor con el cual hemos estado trabajando y el resto del grupo, llamamos el grupo de los 7, estos pastores que tienen iglesias allá en Cuba, que tenemos una visión similar en cuanto a nuestra doctrina, la forma de ver, ¿verdad?, la obra, y él ahora nos va a recordar algunas cosas y a traernos un reto en esta mañana. Adelante, pastor. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor, el privilegio, un honor estar compartiendo la palabra del Señor y también hablando de la obra y el ministerio en Cuba. Como bien decía el pastor, aquí hay muchos cubanos, ¿verdad? Y hay personas que conocen de nuestro país, así que les va a ser muy familiar. Nuestra iglesia es la iglesia bautista o primera iglesia bautista bíblica de Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos. Y nuestra iglesia le manda un saludo caluroso y especial a la hermana iglesia aquí bautista de Tamiami. Así que recíbanlo, los hermanos están contentos y agradecidos por esta hermandad, ¿verdad? Y estos lazos de trabajo, además de doctrina y demás, que nos unen a nosotros. Quisiéramos comenzar buscando en nuestras Biblias el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30. Mateo capítulo 11, versículos desde el 25 al 30. Venid a mí y descansad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oramos. Padre celestial, Dios del cielo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, te damos gracias por este día. También te damos gracias, Dios, por el descanso de la noche, y estamos también muy agradecidos por estar en este lugar, en esta casa que es tu casa de oración. Gracias por tu iglesia, que tú compraste con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra, que nos enseña, Dios, la vida que tú nos das a través de Jesucristo. Y también nos enseñas, Padre, todos tus preceptos y ordenanzas y mandamientos que debemos observar. Señor, sé con el débil instrumento humano. Que tu Espíritu Santo hable a tu pueblo y nuestra mente sea atada a la enseñanza, sea ligada a la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Dios, ante ti estamos, nos humillamos delante de tu presencia y te reconocemos como nuestro sumo bien, como nuestro Señor, como el Rey poderoso de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Mis hermanos, si usted se da cuenta y usted
quizás busque un poquito más acerca de este pasaje, se va a percatar que el Señor dice estas palabras. Fíjense ustedes cómo comienza diciendo aquí el evangelista: en aquel tiempo respondiendo Jesús. Y ahora uno se pregunta, ¿respondiendo a qué? Y cuando uno busca el pasaje similar a este que se encuentra en Lucas 10, 21 al 22, usted se va a dar cuenta que el Señor reaccionó en este pasaje ante la misión de los 70. O sea, Él envió a 70 a predicar el evangelio, a predicar a los judíos en las ciudades de Israel. Y cuando ellos regresan, entonces es que Él responde. En ese contexto es que el Señor dice estas palabras. Y cuando leemos aquí, dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquí el versículo 28 y 29 y también el 30, cuando el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Al igual que yo, sé que muchos predicadores han utilizado estos versículos del 28 al 30 en reiteradas ocasiones. Es muy recurrente este pasaje para hablar a los perdidos. O sea, todos quieren hablar y predicar mensajes de salvación en campañas evangelísticas y demás, también en cultos normales o regulares en la iglesia, usando los versículos 28 al 30. Yo creo que sí. Y si nosotros vemos un poquito más detenidamente este pasaje, nos vamos a dar cuenta que en el versículo 28 el Señor hace un llamado. Y dice: venid a mí todos, venid a mí todos. Y estas palabras del Señor podemos inferir lógicamente que si el Señor está llamando a alguien a venir a Él, es porque hay hombres que están fuera de Él. Hay hombres que están lejos del Señor Jesucristo. Yo creo que es una enseñanza lineal, lisa de las Escrituras, cuando la Biblia dice que hay hombres que están separados de Dios. Y aquí el Señor está haciendo un llamado a los hombres que están lejos de Él y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y entendemos que el Señor en este pasaje está llamando a aquellos hombres que son pecadores a venir a Él. Está haciendo un llamado al hombre pecador a venir a Él, a ese hombre que vive, que se deleita en su pecado, lejos de Dios, a venir al Señor. Muchas iglesias y predicadores usan este pasaje para atraer, para llamar al pecador a su iglesia o a la iglesia. Y se centran solamente en esas primeras palabras y les dicen: venid a mí, vengan, vengan, vengan. Yo creo que sí, que el Señor está diciendo: vengan a mí todos los que están en una condición de pecado, aquellas personas que viven en pecado. Ustedes están trabajados y están cargados y necesitan descanso. Yo os haré descansar. Mis hermanos, el Señor aquí está haciendo un llamado a todos los hombres, porque sabemos que la Biblia enseña que todos los hombres son pecadores. ¿Acaso puede un hombre considerarse sin pecado? No. La Biblia que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos
de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, todos aquellos que están trabajados y cargados, todos aquellos que están cargados y trabajados pensando que pueden ganar la salvación a través de sus obras buenas, a través de todo lo bueno que ellos pueden hacer, a través de ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, es imposible, dice el Señor. Están trabajados y están cargados. Y deben venir al Señor en arrepentimiento y fe. Y dice el Señor, y yo os haré descansar. En este pasaje, el versículo 29, dice, hay dos palabras que no parecen tener una relación entre ellas. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el pueblo donde yo vivo, viven muchos campesinos. Y si usted se levanta temprano en la mañana, estamos hablando a las 4 de la mañana, usted va a ver a muchos campesinos yendo para el campo, para sus labores de cultivar y arar la tierra y demás. Y una de las cosas que casi todos hacen es enyugar a los bueyes. Yo no sé cuántos de aquí son campesinos o han estado en contacto con eso, ¿verdad? Enyugar a los bueyes para arar la tierra. Es un trabajo pesado, un trabajo duro, al sol, trabajando con esos animales, que es fuerte. Y yo pienso que yugo y descanso no son palabras que tengan mucha relación. Yo no sé cuántos ustedes han llevado, ¿alguien ha llevado un yugo? ¿Se han enyugado? Yo pienso que nadie, ¿verdad? Pero el Señor dice, sin embargo, a aquellos que Él está llamando a venir a Él, a aquellos que están enyugados al pecado, a aquellos que están trabajando y viviendo para el pecado, les dice, mira, ustedes que van a venir a mí, ustedes que están cargados y están trabajados por el pecado, ustedes necesitan llevar mi yugo. Necesitan llevar mi yugo porque mi yugo, dice el Señor, con mi yugo hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Evidentemente el Señor aquí está usando yugos y cosas visuales con las que la gente trabajaba para enseñarles a ellos que las enseñanzas de Él eran muy diferentes a las enseñanzas de los religiosos de la época. El Señor le está diciendo, ustedes están trabajados y cargados, están trabajados y cargados de pecado. Ustedes tienen un yugo puesto sobre sí de una religión que es pesada. Los fariseos y demás ponían cargas sobre los judíos que ellos ni movían con un dedo. Y el Señor dice, mira, mi doctrina, mi enseñanza es completamente diferente a toda la religión que ustedes han aprendido hasta ahora, hasta este momento. Mi yugo, mis enseñanzas, si ustedes la llevan sobre sí, entonces van a encontrar, van a hallar descanso para vuestras almas. ¿Y por qué? ¿Por qué podía ser así? Dice el Señor, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cualquiera que venga a mí lo puede llevar. No es pesada, es ligera y lo puede llevar. Todo el mundo habla acerca de este pasaje. Yo recuerdo, estoy pensando ahora en una iglesia en Aguada de Pasajeros que es muy fuerte. Estoy pensando en la iglesia metodista de Aguada. En esta iglesia se reúnen muchas personas, o sea, 600, 700 personas se reúnen en esta iglesia de Aguada, la iglesia metodista. Pero he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas de esa iglesia, incluyendo líderes de esa iglesia. Y yo les puedo decir, mis hermanos, que en el afán de estos pastores y predicadores y la iglesia de solamente usar las primeras palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijera, venid a mí, venid todos vengan y disfruten del culto. O sea, ellos se quedan ahí. Y yo pienso que las palabras, y bueno, voy a entrar después un poquito más adelante acerca de la diferencia que el Señor hace, ¿verdad? En cuanto a venid a mí y también a hallar descanso
en Jesucristo. Pero yo pienso que ellos obvian los versículos que están delante del versículo 28. El Señor dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y cuando usted lee este pasaje, se pregunta, ¿quiénes son los sabios y los entendidos a los cuales el Padre no les ha revelado las cosas que son concernientes a la salvación? Cuando usted estudia el Nuevo Testamento, específicamente, mire cómo dice ahí mismo en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo número 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Perdón, no estoy en el versículo 1, es el 9. Perdón. Lucas 18, 9. Dice el Señor, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Yo pienso, mis hermanos, que el Señor, cuando está hablando aquí en Mateo 11, 25, acerca de que el Padre escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos, está refiriéndose a estas personas que ellos se creían justos en sí mismos. Ellos confiaban en que ellos eran justos por sus propias fuerzas. Ellos mismos, por sus obras, eran justos. Y no eran nada más y nada menos que los fariseos y los religiosos de la época. Mis hermanos, nadie, ningún ser humano en sí mismo es justo. Y aquellos que se creen justos, aquellos que se creen sabios y entendidos, que se creen justos, dice que el Padre no les reveló estas cosas. Sin embargo, el Señor está hablando también, dice, y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A los hombres que Dios mueve en su misericordia, con su Espíritu Santo y les hace ver su pecado. Aquellos que como el publicano no levantan sus ojos al cielo porque se ven indignos delante del Señor. Son esos hombres los que descienden a su casa justificados. Son esos hombres a los que Dios les revela las cosas concernientes a la salvación. Mis hermanos, solamente esos hombres que puedan recibir la revelación de Dios concerniente a las cosas salvíficas son los que pueden venir a Jesucristo porque están cargados con sus pecados. Son los que pueden hallar descanso en Jesucristo. Solamente esos. Y es esa la misión que Dios nos ha dejado a nosotros, a su iglesia. Nosotros tenemos la encomienda del Señor Jesucristo de repetir estas palabras, de ir al pueblo, de ir a los hombres y decirle, vengan a Jesucristo. Ustedes están en pecado, ustedes están condenados, ustedes si siguen en ese estado van a ir al infierno. Necesitan venir en arrepentimiento y fe. Dice en Mateo capítulo 28, la gran comisión. Y cuando le vieron, le adoraron. Versículo 18, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis hermanos, esta es la encomienda que Jesucristo nos ha dado, de ir al mundo a predicar el Evangelio, a decirle, ustedes necesitan
saber y conocer del Señor Jesucristo. Y hoy en Hechos capítulo 1, versículo número 8, entonces, estoy leyendo del 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, la idea que he querido transmitir en esta mañana es que la obra de evangelismo es de Dios. La obra de salvación es de Dios. Nosotros no podemos afanar. Nosotros podemos decir a los hombres, venid, vengan a la iglesia y acomodar nuestra iglesia a esa gente, lo que ellos quieren y demás, pero nos vamos a quedar ahí. El Señor en la gran comisión nos dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, enseñándoles. Tenemos que hacer discípulos del Señor. Las iglesias hoy en día solamente se quedan en esas palabras, venid, vengan y gócense, siéntanse bien en nuestros cultos. Qué bien nos sentimos en los cultos. Y la gente viene y lo disfruta y después dice, oh, qué bien cantó, qué bien. No, mis hermanos, nuestra misión principal es hacer discípulos. Saber que la salvación es de Dios, no es de nosotros. Dios es el que revela al pecador. Dios es el que mueve al pecador a reconocer que está en pecado, a reconocer su vida miserable, a reconocer que él necesita la salvación de Dios. Y esa es la obra que Dios nos ha dejado a nosotros. Dijera el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios que Dios nos ha hecho a nosotros ministros de un ministerio o del ministerio de la reconciliación. Tú y yo somos ministros del evangelio de la reconciliación, de ese hombre que está apartado de Dios, que vive en su pecado, que lo único que puede hacer en su vida es pecar y pecar y pecar. No hay nada bueno en su vida, aun cuando él piensa que hay obras buenas y de caridad que puede hacer para aplacar su conciencia. Y dice, no, pero yo hago muchas obras buenas. No, eso no son obras buenas. Esos son trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Solo los cristianos, solo los que conocen a Dios, solo los que han sido regenerados por el Espíritu Santo pueden hacer las buenas obras que Dios preparó para ellos. Amén. Dios las preparó para ellos y ellos son los que pueden hacer las buenas obras. Por eso es que nosotros predicamos el evangelio. Por eso es que nosotros hablamos a las personas y decimos, ustedes necesitan de Jesucristo. Y no nos cansamos ni nos cansaremos. Gracias a Dios que en mi tiempo de recién convertido, empecé hablando del evangelio, pero bueno, en mi tiempo de recién convertido, yo soy de La Habana, Cuba. Yo nací y viví en Santo Suárez, me crié en Santo Suárez. Conocí al Señor en la iglesia bautista Moisés Natanael Macol y estuve toda mi adolescencia. A los 11 años comencé a ir a la iglesia con mi familia y ahí serví al Señor, gracias al Señor, como un joven de la iglesia. Nosotros predicábamos el evangelio. En primer lugar empezamos a visitar hospitales, también nos entrenamos en el evangelismo explosivo, que hasta hoy lo uso como un estilo de predicación en mi vida, aunque le he hecho sus arreglos, pero el bosquejo principal lo uso. Y el Señor desde muy joven me empezó a usar en su iglesia, en misiones, en casas culto que había en mi iglesia, hasta que a los 18 años entré al seminario teológico bautista que se llama Ocaña, no me acuerdo bien, Rafael Alberto Ocaña, que está al lado de mi iglesia Macol.
y salí del seminario en el año 2001. Y estuve junto con mi esposa trabajando por 10 años en la provincia de Matanzas. A 12 kilómetros de la ciudad de Matanzas estuvimos por 10 años trabajando en un pueblito pequeño que se llama Ceibamocha. Ahora quien lo conoce, Ceibamocha. Estuvimos 10 años ahí sirviendo al Señor. Ahí nacieron mis hijos, el grande y el pequeño. Tienen 11 y 10 años. Hasta un día que ya yo dije, Señor, necesito cambiar. Yo estoy considerando y sintiendo que mi visión terminó en este lugar. Y dije, yo quiero moverme con mi familia y salir de aquí, de la iglesia. Y empezamos a orar. Yo soy de La Habana, mi esposa es de Las Villas, ella es de Camajuaní. Bueno, nos conocimos providencialmente. Y entonces le dije, Señor, yo quiero moverme, quiero acercarme a mi familia en La Habana. Y yo oraba así, le decía, Señor, dame una iglesia grande en La Habana. Yo quiero ser un pastor de renombre. Yo quiero tener un templo grande lleno de gente, con una casa pastoral y todas las comodidades que tienen las iglesias en La Habana, que son muchas. Y yo soñaba, y yo veía a los grandes pastores, y yo quería también llegar allá. Y yo oraba de esa manera y buscaba en mi vida, y fui a varias iglesias y buscaba humanamente ir para ese lugar. Pero en ese tiempo de transición en que yo estaba pensando moverme y estaba ya tomando la decisión, estaba también con otra lucha, y era la lucha de la doctrina. Yo recuerdo que estábamos hablando, el pastor Daniel Álvarez, él me estaba hablando de las doctrinas reformadas. Como buen bautista cubano de la Convención Bautista de Cuba Occidental, nuestra posición era un poco arminiana, no sé si semipelagiana, pero bueno, en fin, teníamos una diferencia bien fuerte entre nosotros y a veces discutíamos bien fuerte, acaloradamente en la finca donde él vivía. Y yo no entendía. Yo decía, no puede ser, yo no concibo un Dios frío y cruel dirigiendo el destino y la salvación de las personas. Hasta un día que yo, estudiando un material que Daniel me dio y escuchando algunos mensajes de pastores, empecé por la parte más difícil, pero Dios me iluminó y entendí, mis hermanos, la expiación limitada. Y dije, wow. Cuando yo entendí que Cristo no murió por todos los hombres, cuando yo entendí que Cristo murió por su iglesia, cuando yo entendí que Cristo murió por su pueblo, cuando Él murió por sus ovejas, lo entendí todo. Y me di cuenta que mi teología hasta ese momento tenía grandes baches, habían lagunas y que yo no entendía, muchas cosas no entendía, estaba en pañales. Y a partir de ese momento todo empezó a encajar, todo empezó a tomar su lugar. Y realmente fue algo maravilloso en mi vida, algo divino, providencial, lo mejor que ha pasado. Bueno, lo mejor es la salvación que Dios me ha dado, pero después de la salvación ha sido algo grande en mi vida. Mis hermanos, mi proyección cambió a partir de ahí. Ya yo no oraba y le decía, Señor, dame una iglesia grande en La Habana donde yo pueda trabajar y servirte. Ahora yo oraba y le decía, Señor, dame una iglesia. Mándame, llévame a donde tú quieres que yo vaya. Mándame, llévame, impúlsame. Y en una de esas, Daniel, yo recuerdo que él estaba hacía tiempo buscando a un pastor para Aguada. Y yo nunca lo pensé, ni lo consideré. Ni me pasó por la mente nunca yo ir para Aguada. Y yo sabía, nosotros conversábamos y decía, no, él tenía su lista de fulano, invitó a Janoski, no sé qué, tenía su lista de pastores que él estaba invitando a la iglesia. Y él me dijo una vez, ¿por qué no vienes a Aguada? ¿Por qué no vienes y predicas a Aguada? Y yo me quedé así y yo solo dije a mi esposa y le dije, Aguada. Y ella me dijo, Aguada.
Y yo le dije, Aguada, vamos a ver Aguada, a ver qué hay en Aguada. Vamos a ver. Y fuimos. Y yo no sé qué fue lo que pasó cuando yo llegué ahí, que yo le dije a mi esposa, el primer viaje que fuimos y visitamos la iglesia y vimos el grupo que había en ese lugar. Y cuando salíamos de ahí para Matanzas, yo le dije a ella, yo creo que Dios me está llamando a Aguada. Yo lo siento, lo creo que Dios me está llamando ahí. No tiene ningún atractivo. No sé cuántos de ustedes han pasado por Aguada. No tiene ningún atractivo. Es un pueblo, no tiene calles, mucho polvo, mucha tierra se mete en las casas. Bueno, no voy a hablar más de mi pueblo. No les voy a hablar mal de mi pueblo, pero es la verdad. No tiene mucho atractivo el pueblo como tal. Pero Dios me dijo, te quiero ahí. Y estuvimos en Aguada, en Mocha, y después le dije a Liski, nos vamos para Aguada. Y pastores de Cienfuegos me dijeron, Yancel, pero vas a ir para Aguada. No puede ser. Aguada, no. Amigos míos del ministerio me dijeron, no vayas para ahí, ¿qué es eso? Ahí no hay nada, no vayas para ahí. Y él le dije, mi hermano, Dios me está llamando. Y me dijo que era en ese lugar. Y ahí estamos, mis hermanos, desde hace 3 años. Estamos en Aguada de Pasajeros. Y ya casi que estoy enamorado, por no decirle que estoy enamorado de ese pueblo, de la gente, de la iglesia nuestra ahí en Aguada. Son gente fieles, convertidos, regenerados, gente que están al lado de nosotros ahí en todo momento. Inclusive también la gente del pueblo son gente muy cariñosa. Pero mis hermanos, estamos trabajando en esta iglesia con amor. Antes me habían enviado. Salí del seminario y me dijeron, vas para Mocha. Yo, bueno, para Mocha. Y ahí estuve 10 años en Mocha. Pero ahora les puedo decir, yo estoy trabajando con amor en esta iglesia. Yo amo esa iglesia. Yo amo la labor de esa iglesia. Amo a mis hermanos de esa iglesia. No son muchos, pero a esa iglesia la amamos y trabajamos ahí con toda la dedicación. Nosotros por mucho tiempo en mi familia, mi madre y mis hermanos, habíamos soñado venir a los Estados Unidos. Hicimos muchas cosas. Bueno, Marlene lo sabe. Mucho hicimos para salir de Cuba. Pero Dios no lo permitió. Y yo ahora mismo, en este momento, les puedo decir que no lo veo en ningún momento, ni inmediato, ni próximo, una salida de Cuba. Yo creo que Dios me ha dicho, tú vas a estar en Cuba, vas a estar en Aguada. Y mis hermanos, yo voy a estar donde Dios me diga. Yo no voy a hacer lo que Dios no me diga. Hay mucha gente que me han dicho, ahora llegas a Estados Unidos, te quedas en Estados Unidos, quédate. Mi familia, mis tíos, mi gente, quédate. No seas bobo, compadre, quédate. Yo no les digo que no, mis hermanos, yo no les digo que no, pero yo me quedo callado y ellos me están embullando y me están diciendo todas las cosas que ellos están pensando. Y por dentro mío, yo lo que estoy pensando es, dice el Señor, lo que Dios unió. O sea, yo tengo potestad para separar lo que Dios unió. No, yo no puedo venir aquí y quedarme en los Estados Unidos y mi esposa y mis hijos. ¿Cómo yo voy a ir en contra de la palabra de Dios? Dios me unió con mi esposa. Yo no me puedo unir, no tengo esa potestad. No lo puedo separar. Por eso, mis hermanos, doy gracias al Señor por esta doctrina. En otro momento, antes de haber conocido la doctrina de la gracia, yo me hubiera quedado. Y mi conciencia no me hubiese atormentado. Pero hoy no lo hago, no lo puedo hacer. Yo voy a estar donde Dios me dice que yo esté. Y yo creo que ahora Dios me dice que yo debo estar en mi iglesia, en Aguada, en Cuba, sirviendo. Dice un hermano el otro día en Camajuaní, que estuvimos en casa de mi familia, y llegamos y se va. Dice, no, se fue el pastor, no sé quién, se fue el otro pastor, y se va otro pastor más, y dice él, oye, ¿y quién nos va a predicar a nosotros aquí? ¿Y quién nos va a predicar a nosotros aquí? ¿Quién nos va a predicar? Todo el mundo, todos los pastores se están yendo. Mi hermano, tenemos que ser fieles donde Dios nos ha llamado. Y estamos trabajando en Aguada, ahí en nuestro pueblo, en nuestra iglesia. Tenemos 2 misiones. Tenemos la misión de 1 de mayo o Perseverancia, se llama Perseverancia. Tenemos la misión en el Central Covadonga también. Esta misión estamos trabajando ahora específicamente en Perseverancia. Estábamos orando porque Dios levantara
a un obrero, a obreros que fueran a estos lugares a predicar. Y Dios levantó un hermano que ha llegado recientemente con su esposa a nuestra iglesia y tiene un deseo ferviente de trabajar. Y él abrió la misión, está revitalizando el trabajo en perseverancia. También estamos orando por comenzar nuevamente el trabajo en la misión de Covadonga. Mis hermanos, la obra, la misión de nuestra iglesia, la visión nuestra es esa: predicar el evangelio y llevar el evangelio a otros lugares. Y predicar el evangelio. No porque yo sea un gran predicador, no porque yo sea un gran orador, no porque yo me crea alguien, no. ¿Saben por qué? Porque Dios me ha dado poder, como dice Hechos 1:8. Dios me ha dado su Espíritu Santo. Y si yo no hago la obra de la predicación del evangelio, yo estoy desobedeciendo al mandato de Dios. Yo soy negligente en lo que Dios me ha dicho. Y predicad el evangelio. Yo lo hago como un estilo de vida. Estoy predicando el evangelio a todas las personas que conozco en mi pueblo. Nuestra iglesia en Aguada ha crecido, no como hubiésemos querido, pero ha crecido. Yo creo que ha crecido también en conocimiento, madurez. Y ahorita no cabemos, nosotros nos reunimos en la casa nuestra. Bueno, igual que lo hacía Daniel, aunque él tuvo un poco sus limitaciones, porque en el tiempo de Daniel, la casa pastoral donde nosotros nos reunimos no estaba legalizada. Y ellos no se podían reunir ahí porque si no les quitaban la casa. Ya está legalizada. Nosotros nos reunimos en la casa, en la sala de mi casa. Mudamos la sala para un cuarto. Y ahí pusimos la silla, ahí nos estamos reuniendo. Y bueno, esa es lo que estamos haciendo ahora en nuestra casa. Y gracias a Dios por eso. Mucha gente me dice que debiera hacer otras cosas, pero bueno, lo que Dios nos ha dado hasta ese momento, hasta ahora, es eso. Retos y cosas que queremos hacer son muchos. Sería un pergamino si estuviéramos hablando de todo lo que nosotros queremos hacer. Tenemos que comprar algunas sillas para la iglesia. Ya las personas tienen que sentarse en banqueticas plásticas porque ya las sillas no alcanzan. Tenemos también que, mis hermanos, delimitar el terreno de nuestra casa. En el tiempo que esa casa no estaba legalizada, los vecinos nuestros tomaron terreno. Fueron corriendo sus cercas y ahora nos han quitado algún pedazo del terreno. Si usted va a Aguada, y yo espero que alguien algún día nos visite, usted se va a dar cuenta que usted no va a ver el frente de mi casa, porque el vecino de adelante tiene como un tipo L y no se ve el frente. O sea, hay un espacio ahí que no nos corresponde a nosotros ya. Nosotros necesitamos levantar una cerca para delimitar nuestro terreno y ya no haya más problemas con eso. También soñamos y le pedimos al Señor por comprar una casa. Allá en Cuba se pueden comprar casas. Queremos comprar una casa para que sea templo de nuestra iglesia. Soñamos y esperamos que algún día Dios nos dé esa bendición. Eso es algo que también uno para 1 de mayo, bueno, eso es también otras cosas que pensamos. Un templo para 1 de mayo, otro para Covadonga, pero bueno, en Aguada también estamos pensando y suplicándole al Señor que Él nos bendiga. Necesitamos tantas cosas, mis hermanos, sillas, un pequeño equipito de audio nos vendría de maravilla, casi no tenemos audio, en fin. Pero lo principal de nuestra iglesia es que estamos predicando el evangelio, estamos estudiando la confesión de fe de Bautista de 1689. Yo sé que ustedes también lo están haciendo. Y Dios nos está bendiciendo, mis hermanos. Es un honor, es una gracia, es un privilegio estar aquí delante de ustedes. Yo estoy consciente que yo no merezco estar aquí, pero Dios en su gracia ha permitido que la iglesia de Tamiami se una en hermandad con nuestra iglesia Bautista de Aguada de Pasajeros. Y no solamente con nuestra iglesia, hay otras iglesias también que ustedes han estado apoyando. Miren, mis hermanos, en Cuba hay mucha necesidad y ustedes lo saben, muchos son cubanos. Mucha necesidad, muchos problemas y demás. Ustedes nos han dado el pan, nos han dado una mano, han apoyado a la iglesia de Dios. Y yo quiero darles las gracias por eso. Muchas gracias, amada iglesia, por lo que ustedes han hecho por nosotros. Muchas gracias, no solamente por mi iglesia Bautista de Aguada de Pasajeros,
También ustedes están ayudando en una iglesia en Matanzas, la iglesia bautista de Lajas, de Espartaco, de la iglesia bautista de Palmira, la iglesia bautista de Santa Clara, la octava iglesia de Santa Clara, la iglesia de Encrucijada con sus pastores. Miren, es un avivamiento. Los pastores jóvenes en Cuba estamos regresando a las sendas antiguas. Antes la iglesia andaba por esta senda y se fue desviando y tomando unos atajos para alcanzar a las personas. Pero nosotros estamos dando un paso atrás. Estamos regresando a la doctrina bíblica. Estamos regresando a la enseñanza del Evangelio. Y hay un avivamiento en Cuba tremendo. Hay muchos jóvenes pastores que están conociendo las doctrinas reformadas y las están asimilando, las están haciendo suyas y las están enseñando a la iglesia. Así que esto es un privilegio, mis hermanos, que Dios nos está dando a nosotros en Cuba. No sé aquí en los Estados Unidos también, pero es un avivamiento que Dios está haciendo y tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Y que Dios nos bendiga, mis hermanos, y bendiga la obra en Cuba, bendiga la iglesia y bendiga esta iglesia que también ha tenido bien bendecirnos a nosotros. Amén. Amén. Hermanos, había un misionero que decía: yo descenderé al pozo si alguien me aguanta la soga, ¿verdad? Imagínense un pozo oscuro, un pozo. ¿A quién le gustaría vivir en un pozo? ¿Cuántos de los que hemos estado en Cuba? Y no solamente Cuba, porque aquí tenemos otros países también, quizás sabemos que las circunstancias en nuestros países son muy difíciles, ¿verdad? Todos somos inmigrantes aquí. ¿Cuántos son inmigrantes? A ver, levanten la mano. No vaya a ser que me haya equivocado.